Buenos días a todos y a todas. Buenos días, profesora. El día de hoy voy a presentar mi trabajo de investigación que tiene por título Sistema Previsional en Chile, pronunciamiento de los tribunales de justicia al retiro adelantado de los fondos. Luego de casi 40 años de funcionamiento del modelo de capitalización individual, son innegables los cuestionamientos que tenemos en este sistema en Chile hasta el día de hoy. Bajo este contexto es que a fines de julio del año 2019, la Coordinadora Nacional No Más AFP da inicio a lo que denomina estrategia judicial, interponiendo recursos de protección en 13 cortes de apelaciones distintas, basándose en una posible infracción al derecho de propiedad de los ahorros de los cotizantes respecto de sus fondos previsionales. El objeto de este trabajo es dilucidar cuál fue el pronunciamiento de los tribunales de justicia a este respecto, bajo qué argumentos jurídicos se presentan y si esto, a su vez, reviste de relevancia jurídica al momento de una posible diferencia interpretativa respecto de los tribunales ordinarios de justicia y, por otro lado, el Tribunal Constitucional. En la década de los 80, Latinoamérica vivió grandes transformaciones, en donde se generaron cambios respecto de las políticas sociales que vivía hasta ese entonces. Se comienza a dar un proceso nuevo de intervención estatal y sobre estrategias económicas hasta entonces conocidas. En este periodo surgen nuevos actores que vienen a cobrar relevancia, como lo son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estos organismos lograron cambiar radicalmente el modelo de industrialización vía sustitución de importaciones utilizadas en la mayoría de los países de la región en ese periodo. Estos nuevos lineamientos, en lo central, promueven un sistema capitalista de libre mercado. A partir de la adscripción del país a los lineamientos del Consenso de Washington, se establece como medularmente que el Estado deja de considerarse como la única dimensión en donde se pueden delimitar las opciones del bienestar social. Se inicia de esta manera el camino hacia un bienestar de tipo residual, de acuerdo a la clasificación de modelos de política social respecto como lo establece Titmus. En función del modelo residual, el sistema de pensiones chileno asume que la mayoría de la población puede contratar su propia previsión social, lo cual constituye un precepto básico al sistema de capitalización individual. En esta lógica, entonces, el Estado es incapaz de procurar su propio bienestar, es decir, en casos de extrema pobreza. Se asume así que el mecanismo fundamental para alcanzar el bienestar social es el mercado y que las prestaciones propiamente públicas se deben orientar a corregir solo las externalidades de la economía. Hay que entender lo complejo que significa abordar el sistema de pensiones chilenas desde una óptica social y jurídica. Por lo mismo, considero realizar un análisis que permita identificar las dimensiones involucradas en la compleja configuración del sistema de pensiones chileno. Para esto, utilizaré la metodología documental, para así conectar a partir de un análisis crítico estos datos aparentemente desconectados y así valorar estas nuevas circunstancias desde la globalidad y no separadamente. Ahora, respecto a la descripción social, las principales víctimas del sistema AFP, entendiendo como víctimas a aquellas personas que se sienten afectadas por un problema y que exigen recompensa o solución según Frigueiro, son por un lado todas las personas afiliadas al actual sistema de pensiones a lo largo de Chile en un rango etario que va desde los 60 años y que se encuentran jubiladas. Este descontento en la población y la unión de distintos gremios a lo largo del país genera la conformación del movimiento No Más AFP. Esta movilización genera gran conciencia social en relación con la problemática de las AFP, lo que lleva a formular una serie de demandas propuestas por dicha coordinadora. Respecto al problema y la descripción del problema jurídico, el actual sistema de pensiones actualmente se tramita una reforma en el Congreso. Hoy tiene una arista judicial. Desde hace algunos meses, distintos afiliados al sistema de pensiones han recurrido a través de interposición de recursos de protección a distintas cortes de apelaciones de nuestro país, con el propósito de retirar sus ahorros acumulados en cuentas de capitalización individual. Los requirentes, impulsados por las recomendaciones efectuadas por el movimiento No Más AFP, han argumentado que la negativa de las administradoras de fondos de pensiones de entregarle la totalidad de sus fondos previsionales es de carácter arbitrario y que atenta contra el derecho de propiedad garantizado por la Constitución de la República en su artículo 17, número 24. En concreto, los requirentes han esgrimido que dicha negativa es contraria a la Carta Fundamental, dado que impide al dueño el derecho de los afiliados a gozar de todas las facultades que le otorga el dominio, en particular la facultad de disposición. Respecto de un tema particular y un caso en particular, tenemos a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, rol 2797-2007,
En este caso, una profesora jubilada solicita la devolución de sus fondos ahorrados por las AFP para poder disponer de ellos libremente y evitar la pérdida de su casa. Su pensión calculada en función de tales ahorros no resulta suficiente para cumplir la obligación. El objeto del recurso de protección es el restablecimiento del imperio del derecho con respecto al recurrente, quien ha presentado ante la privación abusiva y arbitraria de la que se considera víctima, con respecto del legítimo y libre ejercicio del derecho de propiedad que tiene sobre los fondos previsionales de la cuenta de capitalización individual que administra en estos momentos AFP Cuprum. Privación que se ha concretado por la negativa de dicha AFP en orden de restituirle dichos fondos, percibiendo una pensión actualmente de 185.000 pesos. Es por esta razón que se solicita a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que se ordene a AFP Cuprum la restitución de fondos de su cuenta de capitalización individual. La Corte de Apelaciones de Antofagasta, en el curso de tramitación del recurso de protección, planteó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del Decreto de Ley 3500 ante el Tribunal Constitucional. Este caso lleva un conflicto jurídico esencial que se discute ante la justicia. Es entre, por un lado, la constitucionalidad y la legalidad vigente. Prima, en este caso, una colisión de derechos, en la especie, el derecho de propiedad garantizado por el artículo 19, número 24 de la Constitución, y el decreto ley 3500 que crea y regula el sistema de AFP. El derecho de propiedad se define en el artículo 582, según el Código Civil, como el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. Esta definición anterior se desprenden tres atributos esenciales de la propiedad, es decir, el uso, el goce y la disposición por parte de su titular, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. Y nuestra Constitución, por otro lado, de la República, asegura a todas las personas, entre otros derechos, el de propiedad, según el artículo 19, número 24, sobre toda clase de bienes, ya sean corporales o incorporales. Al analizar las críticas y ventajas relacionadas con el sistema de pensiones chileno, las primeras se orientan en su mayoría a cuestiones de tipo estructural, referidas al modelo económico y de bienestar imperante en el país. Específicamente hace alusión a diferencias de ingresos y a la calidad de los empleos, entre otras cuestiones, que no necesariamente son derivadas del sistema de pensiones, sino que obedecen a desigualdades propias de la estructura económica y social del país. Actualmente hay una contradicción entre lo que se entiende por propiedad el decreto ley y lo que entiende la Constitución Política de la República. En efecto, como todos sabemos, la propiedad le da al dueño el poder de decidir cómo la cosa debe ser usada y qué intereses ha de servir. El sistema AFP debe basarse en el reconocimiento de que los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales, pero es una propiedad vacía, porque simplemente los trabajadores y trabajadoras quienes pueden decidir, no son quienes pueden decidir respecto del capital acumulado. Este capital es administrado por compañías cuyas políticas de inversión son fijadas por ellas mismas y deciden, sin rendir cuentas, cuáles son los intereses que ese capital ha de servir. Hoy la propiedad de trabajadores y trabajadoras sobre sus ahorros previsionales es vacía, porque carece de un control que les es propio y justifica un sistema de beneficios indefinidos que han resultado ser especialmente bajos. Ese es el camino que lleva a un sistema que usa los recursos de los trabajadores y trabajadoras para beneficio del capital y las AFP, hacia otro distinto, uno que sirva para que la vida del pensionada y pensionado sea vista con esperanza y no como hoy desde una perspectiva de dependencia y pobreza. Muchas gracias.